Cordial saludo. A continuación, en el video se explicará el funcionamiento de un voltímetro, un amperímetro, un ohmmetro utilizando el galvanómetro. Y en este caso, en la práctica, en la simulación, se utilizará medidores de voltaje y de corriente a través del software Proteus. El primer circuito a analizar es el voltímetro, el cual consta de una resistencia RS, una resistencia Rm, que es la resistencia interna del medidor, y por dicho circuito circula una corriente IM, que es la corriente de escala plena del medidor. Esta corriente la elegí arbitrariamente y tomé un valor de 20 miliamperios. El voltaje AB es el voltaje máximo a leer con el voltímetro construido. Los voltajes a manejar son 6 voltios, 9 voltios y 18 voltios. De acuerdo a las instrucciones dadas, se analiza el circuito en una forma de malla para hallar la fórmula de la cual despejaremos la resistencia RS, que es la resistencia externa que nos permitirá tomar los valores adecuados para los diferentes voltajes. La fórmula analizando el circuito se presenta en esta parte, la cual dice que es el voltaje AB menos la corriente la corriente que circula por el circuito multiplicada por la resistencia Rm, que es la resistencia interna, y dividido esta diferencia por Im, dando como resultado el voltaje RS. Dado que tomé la corriente IM como 20 miliamperios y según las indicaciones y lo que se conoce de este tipo de voltímetro, la resistencia Rm oscila entre los 100 y los 500 ohmios. Para esta simulación tomé un valor de 100 ohmios. Entonces, se tiene que para el voltaje AB igual a 6 voltios, reemplazo en la fórmula cada uno de los valores, obteniendo una corriente de 20 ohmios. Entonces procedo a realizar el circuito y a presentarlo a continuación en el programa ISIS de la suite. Acá se encuentra el circuito construido para medir los diferentes voltajes. Utilizo un switch para cada una de las resistencias de acuerdo a los valores a medir. El primer valor a medir es el voltaje de 6 voltios. Según los resultados de la ecuación, para un voltaje igual a 6 voltios, un voltaje máximo a medir, y utilizando una corriente de 20 miliamperios y una resistencia del medidor de 100 ohmios, resulta que se necesita una resistencia de 200 ohmios para poder medir como máximo 6 voltios en este circuito. A continuación voy a prender ya tengo prendido el circuito, y se puede ver entonces que utilizando una resistencia R1 de 200 ohmios y aplicando un voltaje de 6 voltios, se tiene la corriente IM, que es la corriente de escala plena del medidor. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a detener el circuito o no, también puedo hacerlo desde el switch, puedo pasar a la siguiente resistencia. Esta resistencia se puede observar que cuando el circuito pasa, se cierra hacia ella, o sea, la corriente pasa por allí, la corriente de escala plena varía, pero esto es debido a que el voltaje que está corriendo sigue siendo 6 voltios, y esta resistencia de 350 ohmios es la resistencia que se ha hallado utilizando la ecuación para un voltaje aplicado de 9 voltios. Entonces modifico la fuente, detengo el circuito, detengo el funcionamiento de la simulación, voy a la fuente y ingreso los 9 voltios. Al ingresar este valor y al encender el circuito, esperamos encontrar una corriente de escala plena igual a los 20 miliamperios, que es el valor asignado. Acá se puede ver claramente entonces que al aplicar 9 voltios circula una corriente de 20 miliamperios por el circuito.
Entonces esto podemos decir que la escala mayor en este caso sería 1000 voltios. Ahora sigue aumentar el voltaje a 18 voltios. Para un voltaje de 18 voltios tenemos que RS tiene que ser de 800 ohms. Hagamos el circuito, proclamamos la simulación, bajamos el switch de 800 ohms, subo el voltaje a 18 voltios y también espero que la corriente a escala plana sea igual al valor seleccionado inicialmente, que es de 20 miliamperios. Como ven, acá se encuentra entonces la corriente de escala plana igual a 20 miliamperios por un voltaje de 18 y una resistencia de 800 ohms. Ahora vamos a realizar el amperímetro. El amperímetro consta de una resistencia interna en medio Rm, que es la misma que utilizamos para microquímica, una resistencia RSH, resistencia de shunt, la cual es una resistencia en paralelo. Esta resistencia es la que debemos encontrar y analizar los valores necesarios para adecuar el circuito, en este caso el amperímetro, para que mida el máximo de corriente A, que son los valores que se nos observan en la actividad. La corriente de escala plena en medio es la corriente que circula por el circuito, que es la que seleccioné como de 20 miliamperios. Y una corriente máxima media, que ya había mencionado, es la corriente que fijamos los valores en la actividad. Analizamos los cálculos, analizando el circuito, vemos que la corriente que ingresa es igual a la corriente que sale, a las corrientes que salen. En este caso se obtiene la siguiente fórmula: I, la corriente que ingresa, es igual a I1 que multiplica a 1 más la resistencia del medidor sobre la resistencia de shunt. Despejando la resistencia de shunt, lo que necesitamos alcanzar o conocer el valor, digamos que es igual a la corriente del medidor, la resistencia del medidor, sobre la corriente que ingresa, la corriente que se va a medir, menos la corriente del medidor. Hay que tener en cuenta que la corriente del medidor o corriente de escala plana tiene que ser menor al mínimo valor de la corriente que se nos dio a medir, en este caso un valor inferior a los 70 miliamperios, debido a que si se supone un valor igual o mayor puede causar problemas a la hora de realizar la operación de una resistencia negativa, lo cual no es conveniente. Entonces, la primera resistencia a medir, la primera corriente a medir es de 70 miliamperios. Entonces, se realizan los cálculos para hallar la resistencia de shunt. En este caso, haciendo los cálculos, se tiene que para 70 miliamperios, la corriente que ingresa y una corriente de escala plena de 20 miliamperios, se necesita una resistencia de shunt igual a 40 ohms. Ahora, para ingresar una corriente de 250 miliamperios, se realiza el cálculo necesario para encontrar la resistencia de shunt y se obtiene que se necesita una resistencia de 8.7 ohms. Igual para la de 650 miliamperios se necesita una corriente de una resistencia de 3.2 ohms. Ahora vamos al circuito general para este caso. De igual forma, utilicé tres resistencias que son la lógica resulta de los tres valores a medir. La resistencia de medidor se eleva a 100 ohms y
cual necesita una resistencia de shunt de 40 ohms y circulará entonces una corriente IM igual a 20 mA. Se enciende la simulación, el circuito que va a simular, le damos play y se puede observar estos medidores de función de corriente se deben poner en serie. Ya cuando vamos a ver un medidor local se identifican en paralelo. Entonces se ingresa una corriente de 70 mA por esta fuente. Se puede observar acá que lo que está pasando por acá es una corriente de 70 mA y una resistencia de 100 ohms que es la que le da la corriente. Podemos ver entonces que de la corriente de la plena es igual a los 20 mA que habíamos dado en los cálculos. Ahora procedemos a cambiar el valor de 70 mA por el segundo valor que es de 250 mA. Esto nos exige que tengamos la simulación para cambiar los valores en la fuente. Entonces el valor de 250 mA más la M se enciende. Acá el valor es diferente, pero es porque no se ha cambiado el switch a la resistencia que se debe utilizar cuando se tiene una corriente de 250 mA, que para este caso es de 8.7 ohms. Vemos entonces cómo varió la corriente al bajar el switch y obtenemos nuevamente la corriente de escala plena que se había dado en los cálculos que habíamos seleccionado, que es igual a 20 mA. Finalmente vamos a ingresar el valor de 650 mA para como valor máximo de la luz. Bajamos el switch ya que esta corriente viene a ser R3, como nosotros vimos tiene que ser, esta resistencia tiene que ser igual a 3.2 ohms. Acá tenemos una resistencia R3 igual a 3.2 ohms y se enciende la simulación. Acá se tiene un valor aproximado debido a que 3.2 no era un valor exacto, sino que después de eso seguían otros valores y acá una aproximación, pero entonces se ve pues que la diferencia por ese error de medición se puede reflejar acá en la corriente de escala plena. Este es el funcionamiento y el circuito designado para el perímetro. Finalmente se tiene el galvanómetro, el cual, se tiene el ohmómetro, el cual medirá una resistencia Rx en diferentes valores para esta. Para el ohmómetro la clave es tener en cuenta que cuando la resistencia Rx tiende a ser nula, por el circuito circulará una corriente IM, que es la corriente de escala plena. Entonces para que dicha condición se cumpla, se debe encontrar el valor de la resistencia que se encuentra acá abajo, la resistencia R, que permita que cuando Rx, resistencia media, tome un valor nulo, por el circuito circulen los 20 mA, que es el valor que le demos a la corriente de escala plena. Para esto se realiza el siguiente cálculo. En el cálculo se puede observar entonces que se despeja la corriente R luego de analizar el circuito a través de las leyes de
observa entonces que también el ómetro tiene que tener una fuente interna en la cual genere una corriente que circulará por este, pues de esta forma es que se puede medir la resistencia, y ese funcionamiento del ómetro. Entonces se entiende que E, que es un valor también arbitrario, que es un valor de una fuente que normalmente en los multímetros, en los metros que conocemos son valor asignado por una batería, por eso es un valor bajo de voltaje que es igual a 10 voltios. La corriente de escala plena sigue siendo 20 miliamperios y la resistencia medio, la resistencia interna de medio también conservamos los valores que se asignaron para el voltímetro y el amperímetro, pero igual a 100 ohmios. Utilizando entonces esta fórmula se resuelve la ecuación resultante y se obtiene que es dicha resistencia tiene que tener un valor de 400 ohmios. Pues al dar un valor de 400 ohmios a esta resistencia R por el circuito, cuando la resistencia media tiende a ser nula, circulará la corriente que se ha dado de los 20 miliamperios, la corriente de escala plena. Ahora vamos a la simulación y acá se tiene el circuito diseñado para el ómetro. Acá en este momento se está midiendo una resistencia igual a 10 kilo ohmios y se tiene una corriente entonces de 0.95 miliamperios. Si yo muevo el switch y le pongo a la resistencia que se hace en la ecuación, se puede ver entonces que el valor de 20 miliamperios, que la corriente de escala plena, aparece en la medida. Ahora se le puede dar, se define el circuito, se define la simulación y asignamos un valor menor, esto es 5 kilo ohmios, y dice switch a la resistencia media y ahora tiene un valor de 1.82 miliamperios. Conforme vaya disminuyendo más se va a ir acercando, conforme vaya disminuyendo el valor de las resistencias que se está midiendo en el ómetro, el valor tenderá a acercarse más a los 20 miliamperios. Ahora vamos a empezar a mirarlo mucho más pequeño, de 500 ohmios. Se enciende el circuito y ahora la corriente es igual a 10 miliamperios. Como había dicho, pues entonces conforme vaya disminuyendo el valor de la resistencia, más se irá acercando al valor de la corriente de escala plena del medio. Voy a asignar otro valor para verificar. Vamos a poner a 100 ohmios y se obtienen 16.7 miliamperios. Como decía, la tendencia entonces del circuito de este ómetro es que conforme vaya disminuyendo, vaya tendiendo a un valor nulo la resistencia, se va a acercar a la corriente de escala plena del medidor. Acá se tiene un valor de 10 ohmios y más se acerca todavía a la corriente de escala plena. Lo ideal entonces, lo esperado es entonces que al ingresar un ohmio, el valor mínimo, se tenga un valor ya mucho más parecido a la corriente de escala plena. Recuerda entonces que se tiene el valor de los 20 miliamperios porque ya la resistencia a medir está tomando un valor nulo, lo que quiere decir que el circuito ha permitido la circulación de la corriente de escala plena. La clave entonces para esto era hallar el valor de la corriente R3, perdón, el valor de la resistencia R3. Listo, entonces acá se puede, como observamos, el funcionamiento de los tres circuitos, el ómetro, el amperímetro y el voltímetro, utilizando el instrumento de medición que es el galvanómetro,
y que en nuestro caso y en la práctica utilizaremos el